Para la gente que lleva consumiendo videojuegos desde hace mucho, y que ha tenido acceso a internet desde hace mucho también, es muy probable que se haya topado con los típicos juegos de videojuegos nipones, modificados de alguna forma u otra en Occidente. La mayoría van de censuras a las versiones americanas de los juegos japoneses conocidos y no tan conocidos. Luego están aquellos que solo se quedaron en el país del sol naciente, o ya de plano modificaban el juego en su totalidad al ser exportados en nuestras tierras. Ni siquiera las consolas se salvan, como con lo que pasó con la Super Nintendo y la forma de sus cartuchos y diseño, o que hay de las clásicas portadas como la del primer Mega Man para América. Y no hay que limitarnos nada más a lo anterior, sino que incluso los mismos comerciales eran muy diferentes a los anuncios de Occidente. Si hay una cosa que desde siempre he notado, es que los comerciales que hacían los japoneses eran más coloridos o utilizaban animaciones tipo anime, mientras que acá se dirigían al público de una manera más fuerte y directa. A pesar de todo lo que expliqué con anterioridad, en este video no quiero hablar precisamente de adaptaciones de videojuegos japoneses en América. En su lugar me quiero enfocar en versiones modificadas de consolas, muy raras que se vendieron en ciertos países muy específicos. Esto suele ocurrir por problemas de comercialización con otros territorios, hace que las empresas se vean obligadas a cambiar sus consolas en nombre, diseño o dejar que otra empresa venda la consola en ese país, pero ya me entraré en eso más adelante. China. Creo que ya para este punto todos sabemos que China tiene una relación con los videojuegos muy particular. Digo, después de todo, ahí es la cúspide en cuanto a la piratería de dicho medio. Los chinos tienden a recurrir a descargar ROMs para luego emularlos o comprar cartuchos y discos piratas. Nintendo estaba consciente de esto, y como la gran NS siempre ha sido muy delicada con cada cosa que hacen, decidieron darles fin a esas prácticas, o por lo menos temporalmente, lanzando, con la ayuda de la compañía china iQue, el 17 de noviembre de 2003, el iQue 64, una versión exclusiva para China de Nintendo 64. Esta consola, cuyo diseño era bastante parecido al control de Xbox clásico, no funcionaba con cartuchos. En su lugar tienes que conectarla directamente a la televisión como los Plug and Play TV, utilizando una memoria de 4 MB con la que le puedes instalar nuevos juegos, comprándolos con la ayuda de iQue Depot o a través de los servicios en línea de iQue, llamado Fugue Online, que salió en el 2009. Un servicio al que accedías conectando la consola a una computadora con Windows XP. No era compatible con ningún accesorio del Nintendo 64 original, lo que esto incluye al Rumble Pack o al Memory Card. Estuvo disponible el iQue Family Pack, un adaptador que te permitía jugar en modo multijugador, donde los otros 3 jugadores debían comprar controles exclusivos para esa función. Si bien contó con un catálogo de juegos muy bueno e interesante, la consola no gozó de un buen éxito que digamos, vendiendo tan solo 12.000 a 8.000 unidades, así que fue oficialmente descontinuada el 31 de octubre de 2016 con el cierre de Fugue Online. Año después de la salida del iQue 64, se lanzaron experimentos muy parecidos con la Game Boy Advance, la Nintendo DS y la 3DS XL. Desafortunadamente, corrieron con la misma suerte e incluso peor que el iQue 64. Nos ha vuelto a traer otro sistema de la mano de iQue. Lo más cercano a esto está con el caso de la Wii, donde Nintendo se asoció con Nvidia y ICG, para así crear la Nvidia Shield, a finales de 2017, incluyendo catálogo específico de juegos. Pero como era de esperarse, fue un fracaso en ventas en comparación con lo que vendió la Wii original. Actualmente la Nintendo Switch se está vendiendo en China, con la ayuda de Tencent, y parece que le ha ido muy bien. Como un dato adicional, algunos speedrunners han utilizado el iQue 64 para realizar sus partidas, como lo hizo el usuario Cosmo cuando jugó Zelda Ocarina of Time usando dicho dispositivo, ya que esta versión del juego tiene texto y tiempos de carga más rápidos. Y ya que menciona Zelda, se tenía pensado que Majora's Mask fuera parte del catálogo de iQue 64. Prueba de ello es la aparición de una captura de dicho título en un anuncio de la consola. No se sabe por qué no se cumplió con esto al final, pero algunos han especulado que quizá haya sido por los temas tan oscuros de los que habla el juego.
你是我们唯一的希望啊！看我的吧，我不会让安德罗斯得逞的。Brazil. Quando parecia impossível melhorar o Master System, a Tectoy lançou o Master System 3. Arrojado e compacto, ele joga mais de 100 jogos do Master System e já vem com Alex Kidd na memória. E olha o que a Tectoy fez com o preço. Apenas 6 de 499.900 e mais um Super Kit do Sonic grátis. Master System 3 Compact da Tectoy. Hay una cosa que no sé si ustedes han notado, pero Nintendo tenía muy bien dominado casi todo el continente de Latinoamérica. Vamos, admitámoslo. La gran mayoría de nuestros conocidos de los 90s jugaron con un sistema de la gran N, aunque haya sido una vez en sus vidas. O quizá tú hayas sido ese conocido que tuvo un dispositivo de ellos. Mi país, México, es un muy buen ejemplo de lo que digo. Cosas como la revista como Nintendo del programa Nintendo Manía han dejado una gran marca. En especial, figuras tan reconocidas amadas, como Cos Rodríguez. La cosa no es precisamente la misma en Brasil. En la actualidad, Nintendo tiene una relación un tanto particular con las tierras brasileñas. No fue sino hasta el año pasado cuando dicha corporación lanzó oficialmente la Nintendo Switch, luego de que Nintendo cesara sus operaciones en ese país en el 2015. Y esto que digo no es nada nuevo. En los 90s, Nintendo en más de una ocasión intentó que sus sistemas tuvieran éxito en Brasil, pero esto no se pudo lograr porque simplemente los impuestos para esos productos eran muy grandes y lo son hasta el día de hoy, lo que provoca que los precios de las consolas sean muy caros, y generó que la compañía nipona dejara en segundo plano ese mercado, enfocándose en Estados Unidos y Europa, donde estaba ocurriendo la... Oh por Dios, no puedo creer que voy a combinar esas tres palabras de forma no irónica. Guerra de consolas con Sega. Ahora que finalmente menciona Sega, la compañía del Iris Azul, aprovechando la falta de presencia nintendera y de otras consolas en Brasil, tuvo la oportunidad para darse a conocer en dicho país comercializando el Master System y tiempo después el Sega Genesis, con la ayuda de Tectoy, y así no tener que pasar por los impuestos y vender sus sistemas a un precio muy accesible. Esa estrategia desfavoreció considerablemente, teniendo ambas consolas un rotundo éxito entre el público que fueron conquistados rápidamente por las obras de Sega, lanzando cada cierto tiempo nuevas versiones del Master System exclusivas para Brasil, con juegos preinstalados, costumbre que Tectoy aún mantiene en nuestros días, prueba de que Brasil tenía y sigue teniendo preferencia por Sega. Incluso se llegaron a vender juegos únicos para ese país, siendo los más destacables Mortal Kombat 3, Street Fighter 2 y Sonic Blast. Existen muchas variantes que ha hecho Tectoy, y realmente no hay una diferencia sustancial en ninguna fuera del cambio de diseño en la cantidad de juegos. Se vendieron otras consolas como la Sega Saturn y la Dreamcast, pero ninguna recibió el mismo nivel de cariño que los dos primeros sistemas de Sega. Supongo que puedes ver toda esta historia como una versión alternativa de la contienda entre Nintendo y Sega en los 90s, el que hubiera pasado si Sega ganaba la guerra de consolas de su época. Japan. アメリカ中のテレビをコンピューターゲームに変えた当たりがやってきた。ゲームの数が違う、興奮が違う、世界のコンピューターゲーム。Atari. Hablar del Atari 2600 es hablar de un gigante histórico para la industria. No fue la primera consola de la historia como algunos podrían llegar a creer. De hecho, el que tiene ese sello bajo su nombre es la Magnavox Odyssey de 1972, pero sí logró popularizar el concepto de vender una consola y así pudieses jugar videojuegos en tu casa sin la necesidad de salir a un arcade debido al enorme éxito que tuvo. Una consola que vivió de grandes ganancias hasta 1983, cuando ocurrió la famosa crisis de los videojuegos, causada por la sobresaturación de títulos en el mercado y la falta de control de calidad de estos, lo que provocaría la mala recepción del juego de ET en diciembre de ese año, título que detonó dicha crisis que afectó principalmente a Estados Unidos. Curiosamente, se tomó la cuestionable decisión de lanzar la Atari 2600,
el mismo año que ocurrió la crisis, cambiándole el diseño y el nombre por Atari 2800. Son muchos los factores que evitaron que el Atari 2600 tuviera éxito en Japón. Primero, es el contexto en el que fue lanzada. Como ya dije, Atari estaba perdiendo muchas ganancias integrando las copias de ET en el desierto de Nuevo México, por lo que le dieron muy poca atención al mercado japonés. Además de que tiempo antes Nintendo ya había lanzado la Famicom, que a pesar de que se estrenó con una cantidad de juegos menor al Atari, los de la empresa americana no pudieron con la calidad gráfica y sonora superior de los de Famicom. Segundo, precio poco accesible. El Atari 2800 se vendió en 24.800 yenes y la Famicom en 14.800. Por un lado, tenías una consola de tu nación de bajo costo y que se presentaba con una calidad gráfica impresionante para aquella época, mientras que en el otro tenías un sistema extranjero de alto precio y gráficos anticuados. Está de más decir quién de los dos ganó. El precio era un aspecto muy importante. Prueba de ello es cómo el CG-1000 de Sega fue lanzado el mismo año que las otras dos consolas, y aunque no llegaba al nivel de potencia que la Famicom, le fue mejor que el Atari por tener un precio tan accesible como lo hizo dicha consola de Nintendo. Y tercero, choque cultural. Esto ya es una cuestión fuera de la cantidad de dinero, pero puede que una de las razones por la que Atari no se dio a conocer con éxito fue porque a los japoneses no les interesaba la estética de los juegos americanos. Verán, si comparamos los juegos más populares hechos en Japón de aquel tiempo con los estadounidenses, uno de inmediato nota el contraste que hay en cuanto a estilo. Los japoneses, aun con los límites que tenían gráficamente, intentaban darles una personalidad propia a sus juegos. Ellos preferían hacer personajes con diseños únicos y creativos, dándoles cierta personalidad y carisma. Una filosofía contraria a la de los estadounidenses, ya que ellos lo que buscaban era que los videojuegos se vieran más realistas con el paso del tiempo, sin dejar entrar a la creatividad o diseño de personajes caricaturescos. Es posible que hubo mucha incompatibilidad en la forma de hacer videojuegos en sus respectivos países. Si Atari hubiera llegado a tierras niponas antes de la creación del Famicom y de la crisis del 83, quizá le hubiera ido mucho mejor. Tal vez no lo suficiente para superar en ventas al Famicom, pero sí para tener ventas mínimo decentes. Tenemos que comprender una cosa, y es que cada país es una cultura completamente diferente, y, por ende, la forma en la que las consolas y videojuegos se dan a conocer en distintos territorios puede llegar a ser muy cambiante. Al pisar tierras desconocidas, se debe tomar en cuenta cosas como las costumbres que la población tiene ante la tecnología, el estatus económico, la accesibilidad y, sobre todo, estar seguro de que ese país comprará la consola, analizando que otros productos de naturaleza igual o similar están presentes en el mercado. No soy realmente un conocedor en finanzas o administración, pero en mi opinión, esas cuestiones pueden ser útiles en este campo.